está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en entrevista a Venevisión, le damos la bienvenida a Pedro Pablo Fernández, diputado a la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El presidente Nicolás Maduro ayer en Cadena Nacional de Radio y Televisión reiteró la lucha para erradicar el contrabando. Se han tomado medidas, hay un despliegue en la frontera. Esto ha causado también reacciones por parte de la oposición. Decía el vicepresidente Jorge Raza que más bien la oposición lo está avalando y dejó ver que pudieran existir algunos intereses. ¿Es esta la solución para erradicar el contrabando en la frontera? Mira, yo creo que hay que tomar medidas para parar el contrabando de extracción en Venezuela, de gasolina y de alimentos, y el gobierno tiene que hacerlo para atender una coyuntura. Pero el problema es que está atacando las consecuencias de un problema que ha generado un modelo económico que produce unas distorsiones que son las que estimulan el contrabando. Tú tienes un negocio que es el mejor negocio del mundo hoy, que es comprar gasolina barata en Venezuela y venderla afuera. Estados Unidos, que es la mayor potencia económica y militar mundial con toda la tecnología que tiene, no puede evitar el tráfico de drogas dentro de su país porque es un negocio rentable. Hoy la gasolina es un negocio mucho más rentable que la droga, comprarla en Venezuela y venderla en Colombia. Entonces, hay que atacar las causas que generan este problema y el contrabando de alimentos, que todavía que es un problema bien grave. Se van en Venezuela todos los días, se calcula, 100.000 barriles de petróleo diario por la frontera. Esos son 15.900.000 litros de gasolina que se van en contrabando. A PDVSA eso le cuesta 4.000 millones de dólares refinar esa gasolina. Pero si además esa gasolina se pudiera vender afuera, en lugar de irse por contrabando a enriquecer los bolsillos de unos pocos, si eso el país lo pudiera vender afuera, lo podría vender en 8.000 millones de dólares. Es decir, 12.000 millones de dólares es lo que le cuesta al país el contrabando de extracción de gasolina. 12.000 millones de dólares daría para hacer 12.000 escuelas en todo el país de $1 millón cada escuela. Es decir, podríamos tener las mejores escuelas del mundo. Es una hemorragia de recursos que se genera, ¿por qué? Por culpa de un modelo económico que está implementando el gobierno que genera unas distorsiones en la economía que estimulan el contrabando. Hablando de gasolina, el presidente Maduro ha dicho que se ha postergado, pero que va a ser el pueblo venezolano el que decida y tenga la última palabra al respecto. Esto también ha causado reacción. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se debe aumentar la gasolina? ¿No se debe aumentar? Mira, el debate yo siento la preocupación de que cada tema, por consecuencia de la confrontación política, cada tema lo convertimos en una oportunidad para descalificar al adversario sin entrarle a fondo al problema. Yo te estaba comentando, al país le cuestan 12.000 millones de dólares tener la gasolina subsidiada, porque es lo que el país pierde con el contrabando, y el contrabando no hay manera de pararlo mientras tengamos la gasolina subsidiada en Venezuela. Le cuesta al país 12.000 millones de dólares. El país se perjudica con este subsidio a la gasolina. El debate no está ahí, el debate está en otra parte. El debate está en cómo el gobierno ha administrado la cantidad de millones de dólares que le han entrado en este país y cómo los ha despilfarrado en un barril sin fondo, porque el modelo económico que está implementando el gobierno lo que genera es despilfarro y corrupción y ineficiencia. Entonces, el tema no es si subimos o no la gasolina. La gasolina hay que subirla, el precio de la gasolina hay que ajustarlo. El debate es qué está haciendo el gobierno desde el punto de vista económico para generar la situación que está. Y el debate tiene que estar en base a la necesidad de rectificación que tiene que tener el gobierno. El gobierno tiene que entender que este modelo lo que está produciendo es inflación y desabastecimiento. Y está produciéndole un perjuicio enorme a la población. El gobierno tiene que rectificar su política económica, desarrollar una política económica que genere inversiones, que genere crecimiento, que genere productividad, y que permita que la economía funcione, porque solo si la economía funciona, entonces nosotros podemos tener los supermercados con productos, los productores en Venezuela pueden tener los dólares para importar la materia prima que necesitan para producir y podemos detener un proceso de deterioro de la economía que no afecta solo al gobierno. Es decir, yo que quiero construir una alternativa que pueda suceder a este gobierno, tengo que ver con mucha preocupación la crisis económica. Porque las medidas que el gobierno se está tardando mucho en tomar, el gobierno sabe que tiene que tomar medidas, pero no las toma porque tienen un costo político muy alto. Pero a medida que pasa el tiempo, el costo político es mayor. Y yo que quiero construir una alternativa frente al gobierno, tengo que ver eso con preocupación, porque las medidas que no toma el gobierno hoy las voy a tener que tomar yo a lo mejor mañana, con un costo político más elevado.
El gobierno ha anunciado también la instalación de un sistema biométrico en los establecimientos comerciales, en los supermercados, para controlar la adquisición de productos básicos que consume el venezolano. ¿Es esta también una solución planteada por el gobierno desde su punto de vista? Vamos otra vez el gobierno atacando las consecuencias y no las causas. El problema que tiene el país es que no está produciendo. Y no está produciendo por culpa del modelo. Este es un modelo que ha hecho que el gobierno sea muy grandote, pero ha asfixiado al sector privado. Y la riqueza de Venezuela es como una gran torta. Buena parte de esa torta la conforma la riqueza que produce el gobierno al comercializar con el petróleo. Eso es una parte importante de la torta. Pero hay una parte importante de esa torta, que es la riqueza nacional, que la genera el sector privado. Cuando produce, cuando digo sector privado, no solamente Polar, es desde el campesino que siembra hasta las grandes empresas, contribuyen a la generación de esa gran torta que es la riqueza nacional. El modelo económico del gobierno restringe el sector privado, lo hace cada vez más pequeño. Y al hacerlo cada vez más pequeño, al enfrentar al sector privado, al recurrir a expropiaciones, al pelear con el sector privado, lo ha ido reduciendo. ¿Y qué significa que se reduce? Cierran empresas, cierran fábricas, se produce menos. Por eso es que hay escasez. Por eso es que hay desabastecimiento, por eso la gente tiene que hacer grandes colas para adquirir productos, por eso es que se ha generado inflación. ¿Cómo se combate esto de fondo? Cuando el gobierno entienda que tiene que rectificar y buscar cooperar con el sector privado para que juntos puedan producir más. ¿Quién gana en el país cuando el sector privado produce? Ganamos todos. Ganamos porque vamos al mercado y conseguimos productos. Ganamos porque se genera empleo para los venezolanos. Ganamos porque además cuando tú estimulas el sector privado y el desarrollo del sector privado, los jóvenes de Venezuela que están graduándose de las universidades, de todas, desde la Universidad Central hasta las universidades bolivarianas, salen de esas universidades con un mundo lleno de oportunidades de trabajo, de empresas, de industrias. El gobierno ha generado la situación actual por un modelo económico que ha venido confrontando al sector privado en lugar de estimular la economía y el desarrollo económico. Y yo lo que quiero es que el gobierno rectifique hoy, porque yo no puedo esperar a que haya un cambio de gobierno para que se tomen las medidas de rectificación, porque cada día que pasa la situación se agrava. Yo necesito una rectificación hoy, que el gobierno entienda que el camino no es seguir persiguiendo y seguir castigando, que eso puede combatir las consecuencias de una crisis que ha generado, pero tiene que entrarle a las causas, ¿sí? Atacar las causas para que el país pueda producir y podamos resolver los problemas. El presidente Nicolás Maduro habla de un sacudón y de repente coincide con que todos los ministros han puesto sus cargos a la orden y se prevé que en los próximos días o en las próximas horas el presidente ratifique a algunos, los ratifique a todos o haga algunos cambios. ¿Qué opina de esos cambios que deben haber? Yo deseo fervientemente que ese sacudón se termine de producir. Lo viene anunciando desde hace tiempo y viene postergando el sacudón. Y tengo el temor de que el sacudón no llegue nunca. Y el gobierno necesita un sacudón. El país necesita que haya un sacudón en el gobierno, que haya un sacudón de las personas que están dirigiendo la política económica y la dirección del gobierno, pero además que haya un sacudón en las medidas, en el modelo que se está llevando adelante. Y a mí me preocupa mucho porque en este barco llamado Venezuela estamos montados 30 millones de venezolanos. A mí no me gusta el capitán del barco, yo quiero cambiar al capitán del barco. Pero yo no quiero que el barco se hunda. Yo no me voy a ir al fondo del barco a abrirle huecos al barco para que el barco se hunda. Estamos 30 millones de venezolanos montados aquí que estamos sufriendo las consecuencias de una crisis económica que tiende a agravarse todos los días. Esto tenemos que atenderlo y el gobierno tiene que entender que por el camino que va, aquí no va a parar el contrabando de extracción, va a seguir pronunciándose el desabastecimiento. Hay una caída del aparato productivo que está generando desempleo. Sí, cuando tú ves la industria automotriz, que producíamos 172.000 carros y estamos produciendo 10.000, son ensambladoras que están cerrando, son venezolanos que se están quedando sin el sustento de su familia. Cuando tú vas a un taller mecánico, un muchacho que trabaja hoy en un taller mecánico sabe que el taller está reparando 2 carros al mes porque no tienen repuesto. Bueno, ese muchacho sabe que en cualquier momento se queda sin trabajo. Sí, nosotros tenemos que atender esta crisis económica y el gobierno tiene que entender con responsabilidad, decir, mira, bueno, la evidencia demuestra que este modelo no ha producido los resultados que nosotros pretendíamos. Vamos a un proceso de rectificación que pasa por un sacudón en el gobierno que yo lo deseo fervientemente, porque repito, yo no estoy contento con el gobierno, pero yo apuesto al éxito del gobierno porque de eso depende la vida de los 30 millones de venezolanos que estamos aquí. Muchísimas gracias por su visita. Gracias el día de hoy en Entrevista a Venevisión. Amigos, conversamos con Pedro Pablo Fernández, diputado ante la Asamblea Nacional. Quedamos con Wallace Camanzi para la despedida.